Vamos a comenzar el día. Vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada para ver ya haciendo nuestras actividades. Nuestra primera actividad va a ser la página 57. Esta de aquí. Esta va a ser nuestra primera actividad, la cual se va a entregar el día martes. ¿Sí? Es muy sencilla esta actividad. Vamos a ver cómo se trabaja. Vimos ya hace poco lo que era la definición de derivada, que la derivada era geométricamente la pendiente de la recta tangente. Y lo que vamos a ver ahorita, recuerden que esto les pedí que por favor trataran de memorizar. No son muchas fórmulas. La derivada de una constante 0, la derivada de x es 1, o de la variable, si estamos con P o con Q, pues la variable respecto a la que se haga. De una potencia, la potencia la bajamos como coeficiente. Por ejemplo, si yo tuviera x a la 5, el 5 se baja y quedaría 5x, y le quito 1 a la potencia, 5x a la 4. ¿Sí? La derivada de x a la 5 es 5 por x a la 4. La derivada de seno coseno, la de coseno es menos seno. La exponencial es ella misma, el logaritmo 1 entre x. Y la de la raíz es un caso particular de la potencia, que la raíz es x a la 1/2. Entonces, si hacemos las cuentas, pues a 1/2 x a la menos 1/2, que se puede escribir así, 1 entre 2 raíz de x. Entonces hay que aprendernos estas de memoria. Y estas propiedades de los límites, las propiedades de linealidad, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y si yo tengo una constante y una función y la quiero derivar, solamente hay que derivar la función. La constante ahí se queda multiplicando. Y lo que vamos a ver hoy es la derivada como una razón de cambio. Entonces, nosotros conocemos de la derivada que se puede calcular como una razón de cambio instantánea. ¿Qué es una razón de cambio? Vamos a verlo acá en un pequeño pizarrón. Una razón de cambio muy grueso. Lo que hace es, yo tengo una función y la función, por ejemplo, hace esto. Y yo quiero saber cómo cambia entre el punto A y el punto B. Entonces, yo lo que mido es cuánto vale mi función en el punto B, cuánto vale la función en el punto A. Y entonces, lo que obtengo, una razón de cambio, sería vamos a llamarle la variable x, razón de cambio respecto a la y, perdón, a la x. Lo que hace es, pues yo, por ejemplo, si esto fuera un costo, y yo quisiera saber cómo cambia el costo de pasar de la producción de A a la producción de B. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar lo que vale la función en B, quitarle lo que vale la función en A, y luego dividirlo entre este espacio. Entonces esto es lo que se le llama la razón de cambio. Es como la velocidad promedio, si recuerdan de física. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y aquí costo final menos costo inicial entre cantidad final menos cantidad inicial. Esto es lo que se le llama la razón de cambio. Razón de cambio promedio. Es en promedio. Y las unidades de esta razón de cambio es las unidades de mi función dividido entre las unidades de x. Sí, entonces las unidades de esta razón es les digo, por ejemplo, si esta fuera una función de costos,
costos, y acá abajo yo fuera midiendo unidades, entonces esto me daría como resultado un costo por unidad. Costo por unidad. Entonces, eso es lo que mide la razón de cambio promedio. Ahora, habíamos mencionado que la derivada es mide esto. Recuerden que esto al final de cuentas es la pendiente, pero entre estos dos puntos. Y recuerden que la derivada era calcular la pendiente, pero cuando este punto se movía hacia acá, o sea que estuviera casi pegado con el punto A. Entonces, la derivada viene a ser también una razón de cambio, pero no es un cambio promedio, sino un cambio instantáneo. Entonces, la derivada funciona como razón de cambio instantáneo. Entonces, aquí lo podemos ver en el libro con algunos ejemplos. Y la derivada va a ser simplemente una razón de cambio instantánea. Vamos a verlo. Aquí nos muestra un ejemplo de una función de utilidad. Dice, suponemos que la función de utilidad de cierta empresa viene dada por esta función. Actualmente se producen 100 unidades, ante lo cual se obtiene una utilidad de 4010. Si suponemos que queremos incrementar su producción a 110 unidades, o sea, pasar de 100 a 110, la utilidad cambiaría a 4190. Eso es sustituyendo el 100 y el 110 en esta función. Nos dan 4010 y 4190. Entonces, ¿cuál es el aumento en la utilidad por cada unidad nueva producida? Entonces, lo único que hacemos es 4190 menos 4010 entre 110 menos 100. Para saber, o sea, pasamos de 4010 a 4190, entonces aumentamos 180. Nuestra utilidad aumentó en 180. Y nosotros aumentamos de 100 a 110 unidades, entonces esas 180 que se incrementaron fueron por estas 10 unidades, entonces cada unidad contribuyó con 18. Entonces, dice, aquí las utilidades aumentaron en 180, fueron 10 unidades las que se produjeron extra, entonces cada una contribuyó con 18. Entonces se reparten este incremento entre las unidades incrementadas. Entonces, lo cual se puede interpretar como las utilidades aumentan en promedio 18 por unidad extra producida. A partir de 100, aquí es importante poner el punto donde estamos partiendo. Ahorita lo vemos con algunos ejemplos también en derivadas. ¿Sí? Esta razón de cambio se calcula así. Pero también podríamos hacer, en vez de pasar de 100 a 110, podemos pasar de 100 a 105 nada más. Entonces, esas 5 unidades, ¿con cuánto están contribuyendo? Entonces, también se hace la cuenta, la utilidad en 105, la utilidad en 100, 105 menos 100. Aquí hay un incremento de 95 en la utilidad, dividido entre 5 unidades, me da un incremento de 19 por unidad. Por eso es importante poner de dónde a dónde estamos pasando, de 100 a 110 o de 100 a 105. Chequen que acá fueron 100, en el resultado acá fueron 18, el resultado acá son 19. Pero podemos acercarnos cada vez más al 100. Se puede ir haciendo, por ejemplo, pasar de 101, de 100 a 101, solamente una unidad. Hacemos las cuentas, la utilidad en 101, la utilidad en 100, 101 menos 100, me da 19.8. Aquí como es una unidad, pues ya no necesito dividirlo. Y entonces, aquí esta unidad me da un incremento de 19.8 al pasar de 100 y aumentar una unidad extra. Entonces, cada unidad extra producida a partir de 100 aumenta la utilidad en 19.80. Sí, es manejándolo con razón de cambio promedio. Aquí es un poquito más tardado porque se tienen que hacer 2 evaluaciones y hacer la resta, ¿sí? Pero entre más nos acerquemos, por ejemplo, aquí al 100, yo puedo ver cuál es el incremento a partir de 100 unidades.
y para eso se ocupa la derivada. Chequen que en esta vamos de 100 a 110, entonces hay un incremento de 10 unidades. Acá va de 100 a 105, el incremento solo fue de 5, y en esta el incremento solo fue de 1. Y cada vez empezamos con 18, pasamos a 19, ahora pasamos a 19.8, y entonces existe un límite cuando yo me voy acercando al 100. Ese límite es la derivada, lo cual viene a ser la razón de cambio instantáneo. Sí, entonces la razón de cambio se puede aproximar. Recuerden, esto es aproximar. Es muy cercano, pero recuerden que no es exacta la derivada, pero se ocupa para algunas cosas de microeconomía. Por ejemplo, aquí yo tengo mi función de utilidad. Entonces, dejen acá, hay una forma de rayar la pantalla. Yo tengo aquí mi función de utilidad. La utilidad es menos 0.2q cuadrada más 60q más 10. Y quisiéramos saber cuál es la razón de cambio instantánea cuando q vale 100. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues derivar. Entonces, como yo tengo una suma, tengo que derivar de una en una. Entonces, aquí tengo constante por función. Dejo la constante, solo derivo la función, entonces queda menos 0.2 y la derivada de q cuadrada bajo el 2 y a la potencia le quito 1, 2 menos 1, 1. Tengo 60q. Está el 60 y la derivada de q es 1, la derivada de x es 1. Entonces aquí 60 por 1. Y después tengo una constante solita, esta ya no tiene variable. Entonces la derivada de cualquier constante es 0. Y entonces me queda mi derivada como 2 por menos 0.2, sería menos 0.4q más 60. 60 por 1. Entonces yo aquí tengo mi derivada, que es la que aparece acá abajo. Es esta de aquí. Ahora, la derivada así solita no tiene ningún significado, sino que yo tengo que sustituir q igual a 100, que es el punto donde yo quiero calcular mi razón de cambio. Entonces sustituyo el 100 directamente en mi función de utilidad derivada. Entonces sería menos 0.4 por 100, que sería 40, menos 40, entonces 60 menos 40 me da 20. El resultado. Entonces la interpretación de esto es: se espera un incremento de 20, si la derivada es positiva es un incremento, si la derivada es negativa es una reducción, entonces yo espero un incremento de 20 por unidad. Esto está aquí siempre por unidad. Si yo estoy a partir de 100, es decir, aquí voy de 100 a 101, siempre va la derivada midiendo a una unidad. Entonces, así es como se interpreta la derivada. La derivada es muy sencilla de hacer, ya la mayoría de ustedes sabe derivar. Aquí lo único que va a cambiar es esto, cómo se ocupa en economía. Es nada más derivo, sustituyo e interpreto. Y la interpretación es: si es positiva se espera un incremento, si es negativa se espera una reducción de esta cantidad, en este caso de 20 por unidad, a partir de el número donde yo evalué. O si yo aumento mi producción del número que evalué y una unidad más, es decir, de 100 a 101. Entonces yo aquí espero un incremento de 20 por unidad en la utilidad, espero un incremento en la utilidad de 20 por unidad si yo parto de 100 a 101 unidades. O nada más dejarlo a partir de 100 unidades. No sé si hay alguna duda con esto. Ya después, si lo quieren hacer con otra cantidad, por ejemplo, si la cantidad es 120, entonces sustituyo el 120 en mi utilidad
menos 0.4Q más 60, aquí menos 0.4 por 120 más 60 me da 12. Entonces ya aquí la interpretación es positiva, entonces espero un incremento de 12 por unidad si yo estoy produciendo 120, es decir, a pasar de 120 a 121. O como dice aquí, una unidad extra producida a partir de 120 unidades aumenta la utilidad en 12. Entonces, este pequeño análisis nos permite observar que una unidad extra en la producción tiene más impacto si producen 100 unidades que si producen 120. Entonces, incluso cuando ustedes están analizando una función de la economía, cambian las cosas si ustedes están produciendo cierta cantidad o están produciendo otra. Aquí nos da otro ejemplo. Tengo una función de demanda, 90 menos Q cuadrada. Esta demanda, aquí nos da esta demanda, P igual a 90 menos Q cuadrada. Esta demanda, si ustedes la grafican, está aquí el 90 y su gráfica hace algo así. Si es una parábola con el vértice aquí en el 0,90. Entonces queda de esta manera. Dice, es la función de demanda del producto del fabricante P en pesos, Q en unidades, encontrar la razón de cambio del precio por unidad con respecto a la cantidad cuando Q vale 5. Sí, entonces la razón de cambio del precio respecto a la cantidad, esto lo es, la razón de cambio del precio respecto a la cantidad. Entonces, esta me indica qué estoy derivando y esta me indica cuál es la variable que voy a derivar. Entonces, voy a derivar la función P respecto a la variable Q. Es decir, esta es mi función P y voy a derivar la Q. Entonces, yo al derivar esto, la derivada de 90 es 0 y la derivada de Q cuadrada es 2Q. Por eso nos queda aquí, la razón de cambio sería menos 2Q. Si Q vale 5, entonces sustituyo cuando Q vale 5, menos 2 por 5, que me da menos 10. Entonces, como es negativo, yo espero una reducción de esta cantidad a partir de la producción de 5 unidades. Entonces, cada unidad extra en la demanda, a partir de 5 unidades, hace descender el precio del producto en unos 10 pesos por cada unidad. Por eso, cada unidad extra en la demanda, a partir de 5 unidades, hace descender el precio en 10 pesos. Esa es la interpretación de la derivada. Es decir, si yo ando por acá por el 5, entonces lo que pasa aquí es que yo espero una reducción en el precio. Si yo aumento una unidad, entonces yo esperaría que el precio se redujera. Aquí me dicen cuánto se está reduciendo. Cada unidad que aumento me reduce en 10 el precio. Así de sencillo es esto. Y esa va a ser nuestra primera actividad. Son cosas de este tipo. Es nada más hacer derivadas y sustituciones. Entonces la siguiente dice. Otro ejemplo. Las pérdidas en millones de dólares debido a préstamos irrecuperables por parte de un banco se han determinado por esta función, donde T se mide en años, T igual a 0 corresponde al 2017, y cómo se espera que cambie la función a inicios de 2020. Entonces, 2020 es T igual a 3. T igual a 3 corresponde al 2020. Entonces, yo tomo T igual a 3. Entonces lo que tengo que hacer es derivar mi función, la derivada de t cuadrada menos 2t, la derivada de 10t es 10, la derivada de este es 10, que es este de aquí, la derivada de la constante 0, entonces ya no hay derivada ahí, y sustituyo en t igual a 3, menos 2 por 3 me da 6, 6 negativos, 10 menos 6 me da 4. Entonces, como 4 es positivo, entonces es un incremento.
Las pérdidas en millones de dólares, eso es un incremento de 4 millones de dólares en las pérdidas por cada año extra a partir del año 2020. Es bien importante indicar en estos a partir de qué año o en qué año están haciendo sus cálculos, porque no da lo mismo si cambiamos un año a otro. ¿Alguna duda de cómo se hace esto? No, profe. Parece que no. Les digo, es muy sencillo. Solamente tienen que hacer sus operaciones. Es derivar, sustituir e interpretar. Pero también puede ocurrir que les pidan no nada más de una unidad. Por ejemplo, dice, suponga que la función de demanda del producto de un fabricante está dado por 50 menos logaritmo de Q, con P en miles de dólares y Q en cientos de unidades. Calcule el cambio en el precio si se aumenta la demanda de 300 a 320. Si aquí ya no me está dando una unidad, sino que me está dando 20 unidades. Entonces, lo único que tengo que hacer es igual, derivo la función de demanda, la derivada de 50 es 0, menos la derivada del logaritmo es 1 entre Q. Por eso aquí la función de derivada es esta. Pues la derivada menos 1 entre Q. Q está en cientos de unidades. Acá. P en miles de dólares, Q en cientos de unidades. Y estoy pasando de 300 a 320. Entonces no estoy pasando en una unidad, sino nada estoy pasando, como está en cientos, estoy pasando de 300 a 3.200. Entonces, tenemos que evaluar cuando Q vale 3, o sea, en 300, pero no estoy calculando la razón de cambio instantánea en toda la unidad, sino nada más en un incremento. Este incremento es de 3.2, que son 320, menos 3.0, que son 300, entonces mi incremento nada más es de 0.200, es decir, de 20 unidades. Entonces lo que hago es derivar 1 entre Q, sustituyo en Q igual a 3, menos un tercio, y lo multiplico por este incremento. Si el incremento fuera una unidad completa, o sea, de 300 a 400 unidades, pues no pasa nada, es solo la derivada. Pero aquí me está pidiendo que pase de 300 a 320, entonces no me está pidiendo pasar la unidad completa. Entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar por esa no unidad completa, por 0.2. Entonces, menos un tercio por 0.2 me da esto. Pero esto, recuerden que está en miles. Entonces, espera una reducción de 0.066 miles. ¿Sí? Entonces multiplicamos por 1000 y me da 66.67. ¿Si alguien quiere hacer una pregunta? Sí, entonces siempre que, cuando no nos pidan, por ejemplo, pasar de 100 unidades a 100 o de una a una, tenemos que sacar la diferencia, y con la diferencia es con la que tenemos que sustituir. No, con la diferencia tienen que multiplicar. Ah, ok. Sí. Aquí la diferencia es 0.2 y se tiene que multiplicar por esta diferencia. La que tienen que sustituir es en el punto donde están. Acá, por ejemplo, dice, calcula el cambio de precio si aumenta la demanda de 300 a 320. Entonces estoy en el punto 300. Este es el que tengo que sustituir. 300, como está en cientos, es 3. Sí, por eso sustituyo el 3. Pero multiplico por el incremento de 300 a 320 en cientos. Por eso es que saca el incremento de 0.2. Si el incremento, cuando no es una unidad, se multiplica. Pero el que se sustituye es en el que estamos. Sí, es el que sustituye. Nada más hay que tener cuidado con las unidades. Okay. Aquí sobre todo es eso, tengan mucho cuidado con las unidades. Por ejemplo, si la demanda aumenta de 300 a 320, se espera una reducción
porque es negativo, una reducción en el precio de 66.67, porque recuerden que esto hay que multiplicarlo en miles, entonces hay que tener mucho cuidado nada más con las unidades. Y esta sería la tarea del día martes. Tarea para el martes, solamente esta página, son 5 ejercicios. Aunque, bueno, este primero es para practicar, este es derivar. Deriva estas funciones, pues esta primera es una potencia, pi al final de cuentas es una constante, Entonces aquí solamente derivo x cúbica, que es 3x cuadrada, y multiplico por esto. 3, la derivada de la raíz es 1 entre 2 raíz de x. Aquí es una potencia, aquí es una potencia. Aquí hay que reescribir esto como 2u a la menos 1 medio. Y esta también es una potencia. Entonces todas estas son con la regla de la potencia, porque no hemos visto otras derivadas, más que derivadas de potencias y las elementales, que es logaritmos, exponenciales y esas. Después el siguiente ejercicio me dice: el costo total en dólares de producir X unidades diarias está dada por, nos da la función de costos, determina la razón de cambio de costo cuando se producen 10 unidades. Entonces aquí es la derivada en el 10. Y la interpretación es por unidad, pasar de 10 a 11. Aquí nada más es de 10 a 11. O aquí nada más, como en estos de acá, en los primeros, nada más se indica que estoy a partir de 10. Acá en estas otras, cuando no es la unidad, aquí sí hay que ser bien claro de dónde a dónde estamos pasando, de 300 a 320. En esta de acá, por ejemplo, aquí nada más me basta decir en qué año. 4 millones de pérdidas por cada año extra a partir del 2020. Aquí es determinar el cambio del costo, entonces va a haber un incremento en el costo de tanto a partir de 10 unidades. Tengo una función de demanda, P está en pesos, Q en unidades de millar. Aquí hay que tener cuidado con la Q. ¿Cuál es la tasa de cambio promedio por millar si el nivel de producción es de 5.000 unidades? Entonces, como ahorita estoy en 5.000 unidades, es derivar esta función. Derivamos esta y la evaluamos en 5, porque son 5 millares y cuestan millares en unidades de millar. Entonces es derivar esto y evaluarla en el 5. La que sigue, un estudio sobre la población. Sobre la población de una población. Prevé que en los próximos 3 años la población variará de acuerdo con la función y nos da la función de variación, donde P es la población y T se mide en meses a partir de ahora. ¿Qué tan rápido se espera que cambie la población hacia el mes 6? Entonces aquí es derivar esta función y sustituir el mes 6. Si la derivada es positiva, entonces la población va a estar incrementándose. Si la derivada es negativa, la población va a estar reduciéndose. ¿Sí? Aquí nada hace sustituir el mes 6 en la derivada. ¿Qué incremento en la población se espera entre el inicio y la mitad del 12º mes? Entonces aquí yo estoy en el 12º mes y la mitad del 12º mes es el 12.5. Entonces aquí el incremento es de medio mes. Entonces en esta segunda yo tengo que hacer la derivada. En la primera nada más tengo que derivar y sustituir el 6. En la segunda tengo que derivar, sustituir el 12, porque estoy en el mes 12, y multiplicarlo por 0.5, por un incremento como el de acá. Sí, porque no es en un mes completo, sino en medio mes nada más. Entonces, aquí es donde ocuparía esto de acá, que la razón de cambio se puede aproximar a partir de la derivada por el incremento. ¿Sí? Si el incremento es de 1 completo, como en el de arriba, pues no se hace nada, nada más derivo, sustituye el 6. Pero en el de abajo, como el incremento no es de un mes, derivo, sustituyo el 12, pero multiplico por 0.5. Espero que quede claro ese. 5. En los países desarrollados, la tasa de crecimiento de la población ya no ocurre de manera exponencial,
sino que se proyecta mediante esta función. Con t entre 5 y 35, t igual a 5 corresponde al 2005. Determinar e interpretar la derivada en 10. Entonces aquí derivan, sustituyen el 10 y hacen la interpretación. Se espera un incremento de la población de tantas unidades. Aquí nos dicen en qué se mide la población. Creo que es en millones de personas. Y interpretan el n igual a 10, el t igual a 10, que vendría a ser 2015. Ya sería, en los países desarrollados se espera una tasa de crecimiento de la población de tantos millones de personas. Y ya. Aquí nada más derivan y sustituyen el 10 y lo interpretan. Esta sería la tarea del día martes. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cree que podría volver a explicar el inciso B del cuarto, por favor? Que el inciso B del 4 es parecido a este, donde no me están dando una unidad completa. Recuerden, aquí el 4 me dice cuestan cientos de unidades, pero me piden el cambio de 300 a 320. Entonces no me piden un cambio de un 100, sino de una parte de las 100 unidades. Entonces, ¿qué parte representa pasar de 300 a 320? Pues si están cientos de unidades es pasar de 3 a 3.200. Entonces, si hacen la resta, les da 0.2. Entonces, lo único que se tiene que hacer es derivar, sustituir, pero multiplicar por este incremento. Entonces, algo parecido se hace en el 4B. Me dice, ¿qué incremento se espera entre el inicio y la mitad del mes 12? Entonces, como el T se mide en meses completos, aquí no me está pidiendo un mes completo, me está pidiendo medio mes. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar la función. Derivo la función de la población respecto al tiempo, sustituyo en t igual a 12, porque estoy en el 12º mes, pero este resultado lo multiplico por 0.5, que eso es lo que está pasando entre el inicio y la mitad del 12º mes, está pasando medio mes. Entonces, esto es lo que me está pidiendo aquí. ¿Sí? Derivar, sustituir en 12, pero multiplicar por 0.5. En el inciso A no tengo que multiplicar por nada, nada más hay que derivar y evaluar en t igual a 6. En el inciso A solamente me pide hacia el mes 6, entonces aquí es por mes. Se espera un incremento de tantas personas por mes a partir del mes 6. Y aquí es específico en un intervalo de tiempo. Entre el inicio y la mitad del 12º mes espera un incremento de tantas personas. ¿Sí? No sé si queda un poquito claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, no sé si haya dudas, jóvenes. No, profe. Parece que está tranquilo, entonces vamos a terminar esta unidad en 2 semanas. Es decir, martes vamos a hacer el día martes es esta actividad. De una vez les voy diciendo más o menos cómo van a quedar las otras. El día jueves va a ser la página 60. El día sábado de la siguiente semana, la página 62. Esta. El día martes
de la siguiente semana, página 68, que es una actividad en equipo. Página 68. Y el día jueves, la página 73. Sí, entonces vamos a ir actividad por clase y esto lo terminaríamos el día jueves. O veremos, dependiendo de las fechas de exámenes, si las dos actividades en equipo las entregamos el mismo día para poder hacer el examen antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Sí, entonces, como ven, es poquito, son puras derivadas y las interpretaciones son muy parecidas. Todavía aquí, bueno, se va a ver regla de la cadena. Obviamente, recuerden, hacemos una explicación y luego se hacen las cosas, pero todavía no vemos así aplicaciones muy a fondo. Son aplicaciones más de interpretación. Entonces, en este examen les tiene que ir mejor que en el anterior, porque aquí solamente tienen que hacer derivadas, sustituciones y las interpretaciones de manera correcta. El más pesado va a ser ya el que sigue, donde ya lo estamos aplicando. Estas aplicaciones de la derivada sí son un poquito más complejas, porque aquí ya tienen que sacar como que hacer planteamientos máximos, mínimos, interpretaciones de nuestras funciones. Entonces esto sí es un poquito más pesado, porque pues, la parte importante de esto es máximos y mínimos. Pero ahorita esta segunda unidad se tienen que poder recuperar de lo que ocurrió en el primer parcial, porque no está muy complicada. Les digo, sí requiere cierta habilidad, porque tienen que saber derivar. Sí, pero aquí generalmente no nos van a pedir que nosotros hagamos las funciones, sino que me dan la función, la derivo, sustituyo. Aquí la parte más importante es cómo interpreto el resultado. ¿Vale? Y bueno, muchachos, creo que sería todo por hoy. Si hay alguna duda, por favor compártenla. Si no, pues aquí le paramos. Pero recuerden ya tener página 57 lista para el día martes. Cualquier duda la resolvemos el día martes tempranito. ¿Hay alguna duda ahorita? Profe, entonces vamos a hacer el examen. Bueno, se va a intentar hacer el examen antes de Semana Santa. Sí. Ah, ok. Sí, para que vamos a hacer todo lo posible. Si vemos que le está costando trabajo, pues ya lo pospondríamos para regreso de Semana Santa. Pero de verdad, esta parte creo que es sencilla. La parte que nos va a costar trabajo es la siguiente. Sí, ya cuando lo vean, chequen, por ejemplo, esta actividad es a sacar una derivada de una función. Por ejemplo, de esta. O sea, es menos 20x más 300 ya. O sea, sustituyen el 10. La derivada de esta función, menos 0.2q menos 1. O sea, las derivadas son muy sencillas en esta primera parte. Entonces no tendríamos que tener ninguna complicación. Por esa razón no se preocupen. Es relativamente fácil esta unidad. Sí requiere, les digo, habilidades para saber derivar rápido. Pero fuera de esa habilidad para saber rápido, lo importante aquí es interpretar nuestros resultados. Saberlos interpretar de manera correcta. Entonces no se preocupen. Todavía no viene lo feo. Lo feo es la unidad 3 y la unidad 4. Y son las importantes del curso, la unidad 3 y la unidad 4. ¿Alguna otra duda? Profe, en la unidad 3 y 4 habrá algo de integrales. No, las integrales son las unidades 5 y 6. Sí, y las integrales que vemos no están tan feas, no vemos integrales ni métodos así muy complicados, pero ahí el problema es que la mayoría, o muchos, no la mayoría, sino yo siento que un poquito menos de la mitad, pero la mitad de un grupo, ya esos son bastantes, que no vieron cálculo integral en la prepa. Entonces, ese es lo complicado de cálculo integral, de que la mayoría no lo vio. Entonces, pues vamos a dar así como un repasito pequeñito, pero afortunadamente las aplicaciones a la economía no son muy complicadas del cálculo integral, ni aparecen funciones muy extrañas en el cálculo integral dentro de la economía. Solamente la integral nos sirve mucho para poder
plantear modelos. Estos modelos, por ejemplo, el modelo lineal, el modelo exponencial, los modelos de enfriamiento, los modelos logísticos, nacen a partir de sacar integrales. Lo bueno que nosotros es que nosotros no tenemos que sacar las integrales, sino que ya tenemos un modelo que se puede aplicar. Entonces casi no vamos a ocupar integrales para hacer esas cosas, pero para eso sirven dentro de la economía. Si yo veo cómo están cambiando las cosas, yo puedo calcular la función original a partir de la razón de cambio. Por ejemplo, si yo tengo cómo cambia la población entre un año y otro año, entonces yo puedo determinar la función de mi población. Para eso sirve el cálculo integral más en economía. Entonces no se espanten tanto por el cálculo integral. Todavía. Si la parte que tal vez nos cueste mucho trabajo, les digo, y se nos va a complicar bastante, son las unidades 3 y 4. Ya las 5 y las 6 ya son como que para relajarnos para finalizar el semestre. Muchachos, pues bueno. Pues bueno, sería todo por hoy. Descansen, tengan bonito día y nos vemos el martes. Lean esto, cualquier duda que salga, luego la expresan si tienen algún problema con estas, y también vayan leyendo lo de la siguiente para que cualquier duda que tengan la expresen el día martes, que viene la derivada de una suma y resta, que es relativamente sencillo. O sea, es derivar lo mismo, pero bueno, pasen muy bonito fin de semana, jóvenes, descansen y nos vemos pronto. Bye.